tienen conocimiento como de los 12 años hacia adelante. De 12 años hacia adelante. Ya el niño sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. El niño puede tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Pero un niño recién nacido no se puede bautizar. Pero esta es una creencia muy popular dentro de muchas denominaciones, ¿verdad? Y más en la iglesia popular. En esta creencia es el estado del bautismo de los muertos. Pero en esta creencia que es una creencia del bautismo por el agua, y entonces la persona se sumerge completamente en el agua. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hablar acerca del bautismo de los niños? Mire, esta creencia del bautismo de los niños se le conoce como el pecado original. ¿Alguna vez usted ha escuchado ese tema del bautismo porque uno como nace? Vamos a leerlo para que podamos entender. Miren lo que dijo el cardenal Gibbons en su famoso libro La fe de nuestros padres. ¿Ustedes han escuchado o han leído este libro? Este libro es muy famoso y fue escrito por este cardenal, ¿ok? El cardenal Gibbon en su famoso libro La fe de nuestros padres, y dice este libro, y es un uso justamente de la enseñanza popular de la Iglesia Católica, ¿verdad? Dice lo siguiente: el pecado original es un mal universal. Por lo tanto, todo niño está manchado desde el momento de su nacimiento, con la mancha de la descendencia de Adán, desobediencia de Adán. De allí que el bautismo, que lava la mancha del pecado original, es esencial para que el infante, y de igual manera para el adulto, si no han sido bautizados, para que reciba la entrada al reino de los cielos. O sea, te está diciendo que cuando una persona nace con el pecado original de Adán y Eva. Y como nace con el pecado original de Adán y Eva, necesitan ser bautizados cuando nace. Ahora fíjese lo que sigue diciendo. Ahora en este libro, el Catecismo Completo de la Religión Católica, en su 6ª edición, escrito por el jesuita José de Arde, en la página 255, en esta página. Usted puede tomarle una foto y puede comprar este libro o este catecismo, y usted lo puede encontrar. Y dice así, hablando de esto, en esta página: cuando un niño nace endemoniado. Esta era una creencia desde mucho tiempo muy atrás, y la gente no lo sabe. Por eso dice que viene del pecado, o nace con el pecado original, y el pecado es ¿de quién? Del diablo. Cuando un niño nace endemoniado según la creencia. Luego coloca el sacerdote las manos sobre el niño al ser bautizado, significando la protección de Dios, y coloca su estola sobre él. La estola es lo que el sacerdote lleva alrededor de su cuello, como señal del poder eclesiástico, en virtud del cual el sacerdote admite al niño en el seno de la iglesia. ¿Ok? Y entonces dice: el niño es ungido con el aceite de la santa unción sobre el pecho y entre los hombros, porque como soldado de Cristo, y noten que esto es una creencia muy antigua, pero aún así todavía esta creencia la han acomodado, pero sigue la creencia vigente. ¿Ok? Sigue la creencia vigente. Y entonces dice: ahora debe pelear contra el diablo y contra el mundo. Y finalmente el niño es salpicado con el agua bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el sacerdote, ¿qué le hace? Le está salpicando. Y voy a hablar muy duro,
Bueno, porque eso está en el libro, en este libro que ya se lo mencioné, en el Catecismo Completo de la Religión, en su 6ª edición, escrito por el jesuita José de Ade, en esta página 255. Pero noten que habla más duro, que hasta no me gustaría escribir, que lo vieran, pero lo tenemos que ver porque eso es lo que cree esta denominación. Dice aquí: el sacerdote, al tocar la oreja y la nariz del niño con saliva, significa que por la gracia de este sacramento los espíritus son expulsados y los sentidos son abiertos para que la doctrina de Cristo entre en el niño. ¡Wow! ¿Qué hace entonces el sacerdote? Toca la oreja y la nariz del niño con saliva. Se saca saliva y entonces le hace así. ¿Y dónde más? Toca la oreja y la nariz. Pero como el pensamiento es que el niño está endemoniado porque trae el pecado original. Y como trae el pecado original, el sacerdote tiene que sacarle los espíritus para que el niño entonces sea bautizado. Veamos que se trata de una ceremonia bastante complicada que incluye varias cosas. Vamos a ponerla. Incluye exorcismo, incluye el uso de sal, incluye el uso de agua, incluye el uso de saliva. Nuevamente, si usted le quiere tomar una foto aquí, tómele la foto para que usted pueda investigarlo por usted mismo. No piense que yo me estoy inventando esto. No, no, no. Ahí está la página y ahí está el libro. ¿Ok? Entonces, dice aquí: todo esto está presente en el bautismo de un niño recién nacido y de la misma manera de un adulto. Si la persona no fue bautizada cuando era niño, en la ceremonia del bautismo durante el exorcismo, el sacerdote dice lo siguiente: le expulsa los demonios, o sea, le dice, le expulsa los demonios, y dice: sal de él, espíritu inmundo, en el nombre del Padre. Sal de él, espíritu inmundo, en el nombre del Hijo. Sal de él, espíritu inmundo, en el nombre del Espíritu Santo. Sal de él y déjalo para siempre. Desde ahora en adelante será mi hijo. El sacerdote dice entonces: sal de él, pero entonces el sacerdote le está diciendo entre comillas, porque recuerda que la creencia dice que el niño tiene un espíritu malo, porque cuando nace con el pecado original, y el sacerdote hace esos ritos, la oreja, la nariz, con la saliva, y entonces le dice el sacerdote: sal de él, espíritu no sé qué, sal de él no sé qué, y sale en el nombre del Padre, sale en el nombre del Hijo, sale en el nombre del Espíritu Santo. Todo esto es un rito que esto nuevamente se hacían antaño. Hoy en día no se hace, pero esta creencia sigue vigente. ¿Por qué? Porque se bautizan los niños. Pero la Biblia nunca menciona que un niño tiene que ser bautizado para aceptar a Jesús. La persona, cuando acepta a Jesús, tiene que reconocer sus pecados. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. Hermana, rápido. Para que le para atrás para sacarle fotos. La cita. Ahí. Ahí. Para buscar Mira, ya sé. Ok, entonces vamos allá. Entonces dice: continúa con la parte principal del bautismo, que es principalmente el exorcismo. No te atrevas, dice el sacerdote, no te atrevas, diablo maldito, a violar la señal de la cruz que estoy colocando sobre este niño. No podrás atravesar esta señal de la cruz para volver a entrar en él. Está fuerte esto. Está fuerte. Muy fuerte. Le está diciendo al enemigo: sal de él. No entres más en él, porque ya puse la señal de la cruz. No vuelvas. Y yo pregunto: ¿cómo tú vas a estar hablando con el enemigo? Nunca uno puede hablar con el enemigo.
Todo eso se encarga Dios. Uno es un ser pecador, dice la Biblia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una persona no puede hacer semejante barbaridad. El único que tiene el poder para sacar ese espíritu es solamente Dios, no uno. Mucha gente no sabe que anteriormente el sacerdote decía estas palabras en latín, no en español. Es más, yo le voy a decir algo, y quizá mi mamá ya me está escuchando porque ella está viendo allá en Facebook. Mi mamá me decía que allá en México no predicaban o no daban la misa en español, la daban en latín. Aquí también fue así. Mira. Por eso la gente no llevaba la Biblia. Ya en los últimos años la gente ya ha llevado más la Biblia. Pero antes la gente, ¿pudieses tú decirle algo? O sea, tú dices, ¿y qué está diciendo el sacerdote? Ni sé lo que está diciendo, solamente acéptalo y punto. Lo que digan ellos, así es, punto. Me acuerdo cuando mi mamá dijo algo que hizo el sacerdote y mi abuelita le pegó en la boca. ¿Sí? Usted no podía hablar contra la persona esa. Porque, cuidado, en aquellos tiempos era muy difícil, muy terrible. Pero el sacerdote decía estas cosas. Mucha gente entonces dice, mucha gente pues hasta la fecha de hoy sigue bautizando a los niños, pero recuerde, no es bíblico. Usted puede leer toda la Biblia en el Nuevo Testamento y no va a encontrar que los apóstoles bautizaron a niños recién nacidos. Usted no va a encontrar ninguna cita. Y si la trae, tráigamela mañana. Pero no dice. Dice aquí, entonces el sacerdote dice, ¿renuncias tú a Satanás? Le dice el sacerdote al niño. Claro, si el niño no habla. Pero el padrino ahí dice que sí. ¿Renuncias tú? Por eso los niños tienen padrino, está la madrina, está no sé qué, no sé cuándo. Pero eso nunca está en la Biblia, que un niño para ser bautizado necesita madrina, padrino y que no sé qué, no sé cuándo. Y que, ¿cómo le dicen? Bueno, allá en México está la madrina, el padrino, pero también está el compadre, la comadre. No sé si también aquí está. ¿De dónde sacan esa cosa? Nunca usted va a encontrar eso en la Biblia. A eso se le conoce como tradiciones, pero que no son bíblicas. Y es allá donde uno dice, por eso Jesús dijo, hipócritas, porque de labios me honran, su corazón está lejos de mí, pues están enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y la gente muchas veces sigue doctrinas, tradiciones de hombres en vez de ir a la palabra de Dios. Nosotros debemos de ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Es la verdad y yo la tengo que aceptar porque es la santa palabra de Dios. Y el otro día yo les había comentado, yo prefiero una si está escrito de la palabra de Dios que 10,000 palabras de hombre, por muy estudiados que sean. Yo me quedo con lo que dice Dios en su palabra. Yo me quedo con este libro. Pero fíjate lo que dice entonces el sacerdote y el padrino responde en el nombre del niño. Renuncio a Satanás. ¿Renuncias a todas las obras del diablo? Renuncio, dice el padrino, renuncio a las obras del diablo. ¿Renuncias a todas las pompas? Y él dice, sí, lo renuncio. Entonces la madrina sostiene la cabeza del niño sobre la fuente y el padrino sostiene la mano del niño, o toca al niño con su mano mientras el sacerdote salpica agua bendita 3 veces, mientras dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ya ahí el niño es bautizado. Pero noten, no está en la Biblia todo esto. Esto es lo que enseña la Iglesia Popular. El bautismo infantil, los padrinos tienen que contestar en el lugar del niño, pues el niño que no tiene uso de razón no puede contestar por sí mismo. Por eso el bautismo es que tú reconoces tu pecado.
Lo vamos a ver ahorita en unos minutos más. Miren lo que dice aquí, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, y ya nosotros estudiamos lo que es alma. Alma es persona, ser humano. Podríamos decir, la persona que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, te quiere dar a entender, la salvación es individual. El padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. Todo eso, por eso dice la Escritura, que cada uno será juzgado según sus obras. ¿Notaron aquí? Según sus obras. ¿Dónde está eso? Vamos al libro, en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, dice en el capítulo 12, dice en el versículo 13, Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El ser humano le va a dar cuentas a Dios tanto de lo bueno como de lo malo, pero eso es individual. Según el texto dice, el padre no puede cargar el pecado del hijo, ni el hijo del padre. Todo eso, por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Amén. Así que estamos entendiendo todo esto. El texto bíblico entonces contradice en forma directa la doctrina de San Agustín del pecado original, porque no es bíblica. Esa es la creencia de San Agustín. ¿Alguna vez usted ha escuchado la creencia de San Agustín? Pues la creencia de San Agustín es el pecado original. Él entonces forma lo que viene siendo la doctrina del pecado original, que es lo que ahora mismo vimos, del niño. Cuando nace endemoniado, nace del pecado original. ¿Ok? Ahora, miren esto. Los niños y los recién nacidos, en ninguna parte del Nuevo Testamento se permite o se manda que se bautice a los infantes. Miren lo que dijo este teólogo, Cart, en el año 1886 a este año. Fue un teólogo protestante calvinista y considerado uno de los más importantes del siglo XX, ¿verdad? ¿Qué dijo él? En ninguna parte del Nuevo Testamento se permite ¿qué? Se permite el bautismo de los niños recién nacidos. Porque el niño no ha... A ver, díganme, ¿qué niño que ha pecado? Pues el niño no sabe, el niño es un pobre inocente. Y usted nomás lo ve, ay, hasta le da ganas de comerse los cachetitos, ¿verdad? Y bien hermosos que son. Pues los niños inocentes. Pero ya cuando los niños van creciendo, van madurando, ahí sí ya entonces ellos saben lo que es bueno, lo que es malo. Pero el niño, ¿qué pecado puede tener? Pues no puede tener ningún pecado. Esa creencia del pecado original es una creencia del diablo. Porque la Biblia nunca nos habla de un pecado original. Jamás. A ver. Yo trabajo en Nico, donde hay bebés. Ajá. Allí yo trabajo en el hospital pediátrico en NICU, donde están los bebés. Allí, en intensivo de los recién nacidos, allí van padres con esa creencia. Hay niños que mueren, que no salen, pues no salen bien, no salen. Y piden un sacerdote. Yo quiero hacerle la pregunta. ¿Es real que lo bauticen ahí aún estando ya muerto? O sea, que se lo entreguen a Dios. Es como un bautismo, ellos les hacen un bautismo. Bueno, esa creencia es la que va a seguir ahorita. Pero bueno, está claro lo que dice este teólogo
protestante calvinista, está hablando acerca de los niños. Ahora, el bautismo de los muertos es otra creencia más, una creencia que hoy en día, por cierto, una denominación cristiana cree eso, ¿verdad? Creencia del bautismo por los muertos, rito simbólico o representativo de los muertos, práctica pagana. Esto está en la enciclopedia del mormonismo, ¿verdad? Y usted aquí está la página www.churchofjesuschrist.org. Y también lo puede encontrar en la enciclopedia del mormonismo, libro del mormón y doctrina de convenios. Así que aquí están las pruebas de lo que nosotros lo que estamos aquí tratando es mostrar lo que las personas creen. No estamos diciendo, estamos más que nada presentando eso, ¿verdad? Que lo que se cree con respecto a el tema del bautismo. Dice esta creencia, suele rescatar los datos de sus familiares ya fallecidos, hacen un árbol genealógico y con esos nombres acuden al templo para que un líder o miembro del sacerdocio eclesiástico administre la ordenanza, y mientras ellos son bautizados en representación de sus parientes, en ocasiones realizan estas ceremonias en una gran fuente de sus llamados templos de manera secreta o privada. No sé si ustedes pudieron entender esto. ¿Entendieron esto? O sea, yo soy aquí, yo hago un árbol genealógico. Ustedes saben lo que es un árbol genealógico, ¿verdad? Reúno datos de toda mi familia, del tatarabuelo, del abuelo, del no bisabuelo, de no sé quién abuelo, de la mamá, el papá, el hijo, no, de toda la familia, y hago el árbol genealógico. Y entonces voy a ver quién fue bautizado y quién no fue bautizado. Si es que mi padre o mi madre me dejaron saber, porque eso es por generaciones, ¿verdad? Entonces, si yo, como persona viva, si de acuerdo a los datos que me dieron, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi bisabuelo no se bautizó, yo me puedo bautizar por ellos y ellos en el más allá pueden tener salvación. Mira, ahí está el templo. Son creencias de los... Sí, es una creencia. Por eso le estoy dando aquí lo que viene siendo. Creo que vamos a tener que comprar aquí una para que no nos mojemos. Ya se me mojó otra vez mi computador. ¿Alguien tiene un trapito? No, es que esa no ayudaría. Ok. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ahí dice que las 5. No, 7:43. Bájale un poquito. Ok. Por eso estamos aquí poniendo esta información para que ustedes mismos puedan investigar. Qué bonito es eso, ¿no? Porque uno ya así, mira, y así usted puede ir siguiendo investigando más profundo de acuerdo a lo que usted desee. ¿Dónde está? Entonces, queridos hermanos, ese es el bautismo por los muertos. Pues las personas en el más allá, aquellos que nunca aceptaron a Cristo, pueden tener salvación. Por eso
creen en el bautismo de los muertos. A eso se le llama. Y es la denominación mormón. Hay otra creencia que es la que nos interesa. Bautismo por inmersión. Esta es la bíblica. Amén. Pero ustedes saben que también estaba el bautismo por el fuego. En la creencia de antaño, en los tiempos del Antiguo Testamento, se bautizaban por el fuego. ¿Y cómo se hacía eso? El bautismo por el fuego, había fuego, y eso está en la Biblia también. Había fuego, y entonces, pero era un sacrificio esto. Entonces estaban los padres, estaba el fuego, y el sacerdote tenía el niño de los padres. Entonces la creencia pagana decía o hacía que agarraba el sacerdote el niño, lo aventaba hacia los padres, y si el fuego se prendía más, una creencia pagana, quería decir que el dios Sol quería la vida de ese niño y tenían que sacrificar a ese niño. Eso también se le llama el bautismo por el fuego. Una creencia muy pagana. Ustedes también lo pueden investigar, el bautismo por el fuego en el Antiguo Testamento. Muy interesante todo eso. Pero es creencia pagana. ¿Ya usted vio que estaba en la Biblia bautismo? Sí, bueno, no dice bautismo por fuego, porque la Biblia no dice, pero se deduce que esto, y justamente era porque es una creencia pagana, porque los paganos tenían esa creencia de que adoraban ¿a quién? Al sol, la luna y las estrellas. Los babilonios creían esas cosas, los egipcios, los pueblos que están registrados en la Biblia, los sumerios. O sea, en pocas palabras, eran creencias paganas que más adelante se volvió como si fuesen cristianas. Por eso hay diferentes tipos de bautismo, pero el bautismo bíblico es por inmersión, no por aspersión, no a través del fuego, no a través de el árbol genealógico, no, nada de eso. El que más nos interesa y que es bíblico y es sagrado es este. Claro. Y ahorita lo vamos a ver. Miren esto. Jesús dio un mandato. ¿Cuál fue? Mateo 28, 19. Por tanto, id, y estas son palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Notaron esta palabra? Enseñándoles quiere decir que la persona tiene que tener conocimiento antes de ser bautizada. Amén. Y eso estoy citando el Nuevo Testamento, Mateo 28. Jesús dijo, vayan, prediquen el mensaje a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enséñenles también a que obedezcan la palabra. Un niño pequeño, ¿cómo lo voy a bautizar? Si el niño pequeño, pues no sabe ni quién es el papá, ni quién es la mamá, ni quién es el sobrino, la tía, el tío o el abuelo. Ellos simplemente ven chiquititos, son niños con la mente limpia, inocentes. Pues ya van creciendo, ya es otra cosa, ¿verdad? Ya van tomando decisiones muy importantes en su vida. Mateo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo ahí. Ahora sí vamos a la Biblia para ir entonces concluyendo. No vamos a tomar tanto tiempo, simplemente quizá unos tres capítulos de un libro, como Mateo capítulo 3, versículo 1. Noten aquí cómo Jesús fue bautizado. Perdón, cuando Juan el Bautista predicaba en Edom y mucha gente venía a él. Dice en el verso 1 de Mateo 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
pues este es de aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y entonces dice: Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Notaron ahí? Que la gente que venía de Judea, de Jerusalén, de todas las provincias alrededor del Jordán, toda esa gentía venía y eran bautizados por Juan en el Jordán, y la gente confesaba sus pecados. Pero confesaba sus pecados ¿a quién? ¿A Juan o a Dios? Pues a Dios, no a Juan. Que ese es otro tema muy interesante. ¿A quién uno se le tiene que confesar los pecados? ¿A una persona o a Dios? Bueno, la Biblia dice que el único que puede perdonar los pecados es solamente Dios. El ser humano no puede perdonar pecado porque el ser humano también es un pecador. Dice allá en el libro de 1 Juan capítulo 3, versículo 1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que ¿quién es el que puede limpiar el pecado del ser humano? Jesucristo. No lo puede perdonar ninguna imagen, no lo puede perdonar ni un pastor, no lo puede perdonar ni un sacerdote. Nadie puede perdonar el pecado de un ser humano. El único que puede perdonar los pecados es solamente Jesucristo, de acuerdo a la Biblia. Amén. Y yo tengo que aceptar a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Ahora dice que Juan bautizaba en el Jordán cuando la gente confesaba sus pecados. Por lo tanto, si el texto me está diciendo que la gente venía de diferentes lugares, venía a Juan, se bautizaban, confesaban sus pecados, pues quiere decir que no eran niños. Eran personas que tenían ¿qué? Uso de razón, conocimientos, todo. ¿Para qué vamos a darle tanta vuelta al asunto si el mismo texto me está diciendo que se bautizaban? Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía a Juan: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Y entonces en el versículo 13 me habla del bautismo de Jesús. Jesús no fue bautizado cuando era pequeño. Miren, aquí es cuando Jesús se presenta a Juan. ¿Y quién lo bautiza a Jesús? ¿Quién? Juan el Bautista. Juan bautizó a Jesús. ¿Y por qué Jesús fue bautizado? ¿Porque él tenía pecados? No. La Biblia dice que Jesús nunca cometió pecado. Pero Jesús vino a darnos el ejemplo. Miren qué hermoso. Jesús vino a darnos el ejemplo. Por eso él fue bautizado, porque si no la gente iba a decir: ah, pero Jesús nunca se bautizó. ¿Cómo de que no se bautizó si en la Biblia dice que Jesús fue bautizado? Pero Jesús tenía ya conocimiento y era una persona pues mayor, adulta. Esto me da a entender que una persona tiene que bautizarse cuando ya tiene uso de razón. ¿Entendemos esto? Ahora noten lo que dice aquí en el libro de Marcos, hablando del mismo tema. Marcos capítulo 16 y versículo 16.
ya nosotros habíamos leído anteriormente este capítulo, pero lo traigo aquí a la memoria porque esto nos ayuda a entender el tema del bautismo. Marcos 16:16. Note lo que dice aquí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Notaron lo que dice ahí? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere ni fuere bautizado será condenado. Entonces, esto me da a entender que yo tengo que creer en Cristo y entonces tomar la decisión para bautizarme. Según el texto lo dice así. El que creyere. El niño pequeño, ¿en qué puede creer? ¿Él no cree en Cristo? Pero un niño pequeñito no sabe. No ha pecado, no tiene conocimiento. Por lo tanto, un niño pequeño no puede ser bautizado porque no cree en Cristo. Y para poderse bautizar, de acuerdo al texto bíblico anterior, dice que venían a Juan y confesaban sus pecados y se arrepentían también. Porque Juan predicaba un mensaje de ¿qué? Un mensaje de arrepentimiento. Entonces estamos nosotros viendo este tema, mis hermanos, cuán importante es el bautismo. Y entonces ven por fe a Jesús tal como tú estás. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus pecados y bautízate. Así que una persona puede bautizarse. Recuerda, la fe de tus padres fue cuando te bautizaron a ti cuando eras pequeño. Ese bautismo no es válido. Usted va a decir al pastor, no me diga eso. Te lo voy a decir porque ese bautismo no fue la fe tuya, fue la fe de tus papás. Pero la fe tuya es la que cuenta, porque ya leímos que la persona se va a salvar porque la salvación es individual. Amén. ¿Entendemos esto? Entonces tenemos nosotros que venir a Jesús tal cual como estamos. Usted puede decir, o hay gente que dice, no, pastor, yo he cometido mucho pecado, yo no puedo porque he hecho tanta cosa mala. Déjame decirte que Dios puede lavar ese pecado, no importa cuán grande sea ese pecado. Dile a tu pecado cuán grande es Dios y que Dios puede lavar ese pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos venir a Dios con un verdadero arrepentimiento y reconocer quiénes somos, para que Él pueda entonces perdonar nuestros pecados. Por eso dice la Biblia, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces tener frutos dignos de arrepentimiento, porque no puedes solamente ser bautizado, arrepentirte, confesar pecado, pero que no haya frutos en tu vida. Dice la Escritura, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando una persona se bautiza es nueva criatura. Miren qué bonito. Hay gente que dice, como yo quisiera poder nacer de nuevo para no estar pagando mi maldad aquí en la cárcel. Porque hay gente que muchas veces está en la cárcel y dice, ¿cómo quisiera nacer otra vez? Mira lo que estoy pagando aquí. Pues déjame decirte que Dios sí puede hacerte nueva criatura. Puedes volver a nacer, pero esto es en lo espiritual. Esto es lo espiritual. Exacto. En lo espiritual, eso es lo más importante. Por eso dice la Escritura que necesitamos aceptar a Jesús para ser perdonados. Aceptar a Jesús para entonces entrar al reino de los cielos. Un prerequisito del bautismo es la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús. Constituye el único medio de salvación del pecado. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, según el texto. Pero noten, el prerequisito del bautismo es la fe en el sacrificio expiatorio de Jesús. Tú tienes que reconocer que Jesús murió por ti. Tú tienes que reconocer que tú eres un pecador. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, dice,
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice ahí 1 de Juan, capítulo 1 y en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que todos somos pecadores. Pero cuando venimos a Cristo, yo tengo que reconocer que Jesús es mi Salvador y que Él me perdona mis pecados y Él me da la salvación. Por mí mismo no puedo dar la salvación. Uno no puede tener la salvación por uno mismo. Hay alguien, hay un ser que se llama Jesús que puede limpiar nuestra vida de pecado. Tengo que arrepentirme. La instrucción en la palabra de Dios produce no solo fe, sino también arrepentimiento y una conversión. Tengo que arrepentirme de mi maldad, decirle: Señor, reconozco mi pecado, reconozco quién soy, reconozco que no hay nada bueno en mi corazón. Porque dice la Escritura que en el corazón está sucio, pero Jesús quiere limpiarlo. Dios quiere limpiarnos, pero yo necesito venir a Él. Amén. Así que tengo que ¿qué? Tengo que arrepentirme, tengo que confesar. ¿El otro cuál era? Tengo que tener fe. Tengo que tener fe, tengo que reconocer el sacrificio de Jesús. Tengo que arrepentirme, tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento. Yo hablo por mí. Yo fui bautizada en la iglesia católica. Y después, hace 2 años, soy bautizada Ajá. en la iglesia adventista. Entonces, algunas personas dicen que el bautismo que me dieron a mí, adventista, no borra el bautismo que me dieron cuando yo fui. Pues ya lo dije, que el bautismo de niño recién nacido no es bíblico, por lo cual no existe eso. Por eso entonces no es un bautismo válido, porque no está en la Biblia. Ya cuando usted entonces tomó la decisión es porque ya, como lo vimos nosotros, el que creyere y fuere bautizado, ahora tú creíste. Tú entonces, como cada uno de nosotros también, ¿verdad? Nosotros también nos arrepentimos cuando fuimos bautizados, nos arrepentimos, tuvimos fe en Cristo, reconocimos el sacrificio de Cristo y entonces tuvimos frutos de arrepentimiento. ¿Por qué frutos dignos de arrepentimiento? Porque la persona después de ser bautizada no puede seguir igual. ¿Te imaginas una persona que se bautiza y todavía está bebiendo cerveza? ¿Dónde está el cambio? ¿Te imaginas que una persona que fue bautizada y todavía sigue mintiendo, o robando, o cometiendo adulterio, o fornicando, o haciendo cosas malas a las personas? No, eso no hay entonces no hay fruto de arrepentimiento. Entonces yo le puedo decir que ese fue un remojón. Sí, porque hay gente que se remojó nada más, pero nunca hubo un cambio. Siguió siendo igual el mismo. No hubo cambio. Entonces Dios desea que tengamos frutos de arrepentimiento. Lo que desea el bautismo, los que desean el bautismo deben profesar fe y experimentar arrepentimiento, pero a menos que hagan también frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Una vida que la gente pueda decir: wow, mira, oye María, tú eres muy diferente. Me acuerdo que tú eras pero bien difícil. Y ahora eres pero bien tranquila. Oh María, ni te reconozco. Eso quiere decir que el Señor obró en su corazón. Oye María, pero antes eras una persona que te gustaba del chisme, ¿no? Y ahora ya ni hablas mal de la vecina, ni mal del vecino, ¿no? Es que ya no. Ahora nomás, lo único que sale de tu boca es hablarme de Dios. Dios hizo un cambio en su corazón. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Cuando una persona se bautiza, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo a tu vida y te da la fuerza para serle fiel al Señor hasta su venida. Amén.
Ahora voy a ir terminando con este pasaje y termino. Miren lo que dice aquí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Hablando acerca del bautismo. ¿Qué pues diremos? Versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Hablando también de esto mismo, de los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice aquí. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Lo que te quiere dar a entender es ¿cómo podemos perseverar en lo malo después de haber reconocido a Cristo Jesús como mi Salvador personal? Yo no puedo seguir haciendo lo malo, robar, matar, adulterar, decir mentiras, salir pensamientos asquerosos de la mente. No. Todo eso, dice Pablo, lo tengo por basura para ganar a Jesús. Ahora todo lo que sale de mi boca va a ser palabras que honren el nombre de Dios. Amén. Todo tiene que ser. Y déjame decirte que por eso dice la Biblia que los que se van a salvar son muy poquitos. Dice que los que se van a perder son como la arena del mar, innumerables de seres humanos, porque nunca aceptaron a Jesús. Y de acuerdo al texto que leímos al principio, dice que el evangelio no solamente se cree, el evangelio se obedece. El evangelio se vive. ¿Y cómo se puede vivir el evangelio? Agarrándonos todos los días de la mano de Dios, porque por nosotros no podemos solos. Somos débiles, somos pecadores, no podemos. Pero dice aquí, y ya le cayó una gotita. ¿O no sabéis, dice en el versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ay, qué bonito. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo representa una vida nueva. Y usted dice, ¿cómo que sepultados? Porque dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó por la gloria, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también entonces andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cuando nosotros nos bautizamos, nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida es crucificada. Y nace ahora un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva mujer. Porque todo lo que yo antes hacía, ahora cuando acepté a Jesús, mi vieja vida fue crucificada en Cristo. Y Cristo entonces me da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué dice que somos sepultados? Mire, esto es clarito. De acuerdo a la foto, nosotros vimos cuando el pastor iba a bautizar a la jovencita, a sumergir. Miren cómo lo bautiza. Entonces el pastor agarra las manos, la persona está paradita, y entonces hay mucha agua, tiene que haber mucha agua. Entonces el pastor agarra a la persona y la bautiza. Espiritualmente hablando, el agua simboliza sepultura, tumba. El agua es la tumba. Y la persona es sepultada, es sumergida. El agua simbólicamente representa sepultura. Por eso dice el texto, fuimos sepultados juntamente con Cristo cuando le aceptamos. Entonces la persona es sepultada, pero noten que antes de ser sepultada, la persona se tiene que tapar la nariz para que pueda no meterle la agüita. Pero cuando se mete la persona,
¿Está respirando la persona ahí en el agua? No, no respira. Está muriendo. Ahora te pregunto, cuando una persona se sepulta, ¿hay un pie afuera? ¿O una mano arriba? No. Es enterrado completamente. Por eso cuando una persona es bautizada, se tiene que ¿qué? ¿Qué es? ¿Cómo dijiste? Zambuir. Zambuirla, hundirla, sumergirla. Se sumerge completamente en el agua la persona. La persona no puede sacar un pie para afuera. No, tiene que ser completamente, porque está representando muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a su vida antigua. Es que eso es algo precioso. Sí, es algo bonito. Porque Dios te está a ti y a mí dando una oportunidad de ser nueva persona. Por eso dice que nuestro viejo hombre es crucificado. Entonces la persona, cuando es sumergida, está siendo enterrada. Su vida antigua, llena de pecado, de orgullo, de maldad, que si antes robaba, tomaba, fumaba, se drogaba y muchas otras cosas más, está siendo enterrada su vida antigua. Y entonces el pastor, cuando la levanta y le hace así, la persona que hace, nueva criatura en Cristo, y recibe el Espíritu Santo para que la persona pueda vivir una vida que honre el nombre de Dios. Esa es la nueva criatura en Cristo. Y entonces el Espíritu Santo viene. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo vino y se puso sobre su hombro en forma corporal como paloma. Y entonces se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Así que el bautismo está representando sepultura, muerte de tu antigua vida, y cuando te paras, vida nueva en Cristo. Eso es el bautismo. Eso es el bautismo. Amén. Y aquellas personas que no han sido o no han tenido esa experiencia bíblica, ya conociendo a Dios, es un pecado. Usted va a decir, ¿cómo que un pecado? Claro, porque si usted ya sabe que tiene usted que ser bautizado, como lo dice la Biblia, ¿por qué te vas a detener? No puedes decir que no. Tienes que aceptar la palabra del Señor. Y vamos al libro último, que yo dije que iban a ser 2, que se encuentra en Hechos, para que ustedes vean que la decisión es así. Tú conoces a Cristo y tienes que tomar decisiones. No tienes que decir, bueno, el año que viene, no, más adelante. Hay gente que dice, no, yo no estoy preparada, necesito conocer más. No, es que si tú ya aceptaste a Jesús, tienes que tomar la decisión. Al menos que no tenga o que haya algo que impida, ¿verdad? Pero Hechos capítulo 8 es el último texto que vamos a leer. Creo que es Hechos. Este último pasaje nos va a ayudar a entender un poquito más por qué es tan importante el bautismo. Miren esto. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros. Mire, Felipe era el siervo de Dios. Felipe un día estaba roncando, estaba dormido, estaba en la cama, ahí descansando. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe: Felipe, levántate, tengo una misión para ti. ¿Alguna vez usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo hablar y que le diga algo? Y algo te dice, tienes que hacer esto. Es la voz del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: ve a tal lugar. Entonces dice el texto que sucedió que, versículo 27, penúltima parte, dice: el etíope
eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre los tesoros, y había venido de Jerusalén para adorar a Dios, volvía sentado en su carro. El etíope venía en su carruaje. El etíope era un morenito. La gente de Etiopía son morenitos. Y entonces dice que volvía sentado en su carro, versículo 28, y leyendo el profeta Isaías. Estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Yo pienso que entonces Felipe iba en su caballo, y el Espíritu Santo le dice: acércate a ese carruaje. Y Felipe le dice, según el texto dice que Felipe se acerca, versículo 30, acudiendo Felipe, que leyó o que estaba leyendo el libro del profeta Isaías. Sí, que estaba leyendo el eunuco, el libro del profeta Isaías. Felipe le dice: yo pienso que el carruaje del morenito tenía una ventanita, ¿verdad? Quizás por el sol, o quizás no tenía ninguna parte de techo, un carruaje, yo no sé, pero eso no importa. Simplemente dice que Felipe vio y le dice: ¿entiendes lo que tú estás leyendo? ¿Y qué le dice el etíope? Versículo 31. Dice el etíope: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Sí, morenito. ¿Pero qué es un etíope? En etíope es de Etiopía, es de un pueblo. Es, por ejemplo, aquí se le llaman los de Cabo Caribe, como los carabonianos, ¿cómo le dicen aquí? Los regateños en casa. Sí, eso. Allá los de Camuy le dicen los camuyanos. Ándale, eso. Es simplemente una persona, es como... eunuco es una persona que es un funcionario. Un funcionario, una persona que tenía un... No, ese no es pecado. es eunuco. Sí, eunuco es una persona. Bueno, estoy confundiendo con otra palabra. Sí, de seguro. Sí, pero eunuco era una persona que tenía los bienes, o era el guardián, porque dice que era de los que había ido a adorar a Dios, y que era el que custodiaba el dinero, ¿no? Sí, ahí lo dice en el versículo 27, última parte. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era una persona funcionaria, vamos a ponerlo así, que custodiaba el dinero, era como hoy en día el tesorero, podríamos decir así. Ok, entonces sigamos leyendo, porque no nos vamos a detener en la tesorería. Y entonces dice que... ¿qué dice? ¿Qué? En el versículo 31. Y él le dijo: ¿y cómo podré saber? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Le dijo el etíope a Felipe. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él en el carro, ahí en el carruaje. Le dice: oye, Felipe, o le dijo: oye, pero pues si yo no sé ni de qué está hablando. Y entonces Felipe le dice: pues no entiendes tú. Y entonces el morenito le dice: oye, ¿por qué no te subes aquí al carro? ¿Y a dónde vas? Bueno, ya esas son palabras mías, ¿verdad? Y dice: ahí empezamos a hablar. No, pues yo voy para tal lugar. Pues si quieres, pon el carro, el caballo por allá, y lo amarras y te subes conmigo, y mientras vamos para allá, pues vamos hablando. Esto no lo dice la Biblia, lo digo yo. Pero tiene sentido, ¿verdad? Porque iban para un lugar. Y entonces dice que el pasaje que estaban leyendo decía: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe:
te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Porque el pasaje del libro del profeta Isaías estaba hablando de alguien. ¿De quién estaba hablando? Les pregunto a ustedes. Está hablando de Jesús. Y está hablando del libro del profeta en su capítulo 53. Y entonces Felipe le dice, en el versículo 30 y qué, 35. Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, ¿desde qué escritura? Desde lo que él le dijo, le anunció el evangelio de Cristo. Y yendo por el camino, o sea, cuando el eunuco le empezó a decir, le dice, mira, ¿de quién está hablando? Y comenzando desde esa escritura, Felipe le dice al eunuco, eso es lo que me gusta, te voy a hablar de alguien, de Cristo. Qué hermoso. Y dice que se fueron platicando de Jesús en todo el camino. Iba Felipe, ¿a cuánto le gusta hablar de Jesús? De ustedes. Qué bonito, ¿verdad? No, mira, cuando uno se entra a la historia dice, mira, sí, ¿verdad? Sí, pero más adelante, ¿verdad? Dice entonces que iban por el camino y Felipe le hablaba de Cristo, de lo que había hecho Cristo, cómo Cristo había venido, las obras de Cristo. Le empezó a hablar del amor de Cristo, cómo Jesús había venido, la predicación de Cristo, cómo Jesús había dicho que Él es la luz, Él es la salvación del mundo. Y le habló también acerca del sacrificio de Cristo, cómo Cristo fue llevado ante el tribunal de una manera injusta. Y le empezó a hablar Felipe de Jesús le empezó a hablar. Y entonces el eunuco se enamoró de Jesús. Y entonces dice que yendo por el camino, versículo ¿qué? 36, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo pienso que hasta le habló del bautismo. O sea que le habló por el camino de Cristo, y yo pienso que también le habló del bautismo y de la importancia que él tenía que aceptar a Jesús como su Salvador para que él tuviese vida eterna, porque ya lo leímos, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y entonces Felipe le dice, versículo 37, si crees de todo corazón, bien puedes. Mira, si crees de todo corazón, tú sí puedes hacerlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y respondiendo el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es el Hijo de Dios. Ahora entiendo de todo el camino que tú me estabas hablando de Cristo, de su sacrificio. Ahora entiendo lo que decía el libro del profeta Isaías. Ahora entiendo quién fue Él. Lo acepto como mi Salvador personal. Yo quiero aceptarlo de todo corazón, porque si el profeta está diciendo de Él, yo quiero aceptarlo. Y entonces dice que mandaron a parar el carro, versículo 38. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Qué bonito, ¿verdad? Aquí no le dijo el eunuco, bueno, pues más adelante, cuando llegue yo allá no a Jerusalén, a Etiopía, porque venía de Jerusalén. Cuando esté yo allá en Etiopía, yo voy a buscar a alguien que me bautice. No dijo eso. No dijo, pues déjame pensarlo, porque pues yo necesito tomar una decisión muy seria. Ahorita no estoy preparado. Quizás más adelante. No dijo eso. En el camino se enamoró de Jesús. ¿Qué me impide? Felipe le dice, ¿qué impide? ¿Quién lo dijo? ¿Felipe o el eunuco? El eunuco, ¿verdad? El eunuco dijo,
¿Qué impide que yo sea bautizado? A mí no me impide nada, yo creo en Cristo y si Él murió por mí, ¿quién soy yo para decirle que no? Dice que Él lo reconoció, mandaron a parar el carro, descendieron ambos al agua. Felipe entonces lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo bautiza y entonces nace una nueva criatura. Y entonces Felipe se fue gozoso de su camino por haber predicado la palabra de Cristo Jesús. Y entonces Felipe, y no termina la historia así, se dicen los arqueólogos que allá en Etiopía no se conocía nada de lo que era el bautismo, nada. Y entonces dice que ya en Etiopía ya bautizaban. ¿Saben quién fue la primera persona que llevó el mensaje? Ese etíope llevó el mensaje de la verdad de Cristo allá. Y Felipe y el etíope se convirtió en un evangelizador allá en Etiopía. Y ahora el Espíritu del Señor le habló al etíope y empezó el etíope a predicar la palabra de Cristo, a enseñarle a otros también, y se dispersó el mensaje de Cristo. ¿Aceptarás tú ahora también el sacrificio de Cristo? ¿Habrá una persona aquí que quizás no ha tomado la decisión de ser bautizado? No digas no. Mira Felipe, mientras Felipe iba predicando el evangelio, el etíope no dijo nada, solamente lo único que hacía era escuchar el mensaje, discernir, y tomó la decisión. Quizás puedes decir, pastor, yo no estoy preparado. No pienses así. Si el eunuco no tomó tanto tiempo para tomar la decisión, ¿qué hay cosas que te están atando en este mundo? Te vas a perder por toda la eternidad por no haber entregado tu vida al Señor. ¿Puedo ver las manos de aquellos que han tomado la decisión de ser bautizados? ¿Cuántos ya se han bautizado aquí? A ver, levanta tu mano. Aquí hay un bonito grupo. Pero aquí habrá una persona, quizás 1, 2, 3, 4, yo no lo sé, que no has tomado tu decisión. Y Dios te está llamando. Dios te está llamando. Si has venido aquí, no es para que puedas venir aquí y decir, bueno, no tenía nada que hacer en la casa, por eso vine. No. Es que Dios te trajo. Por eso dice la Escritura, lo que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hará el propósito por el cual Dios la ha enviado. Acepta a Cristo. No es que te vamos a bautizar ahorita aquí porque pues no hay agua, nomás ese charquito. Que por cierto estoy un poco mojado aquí atrás. Pero si quieres tú prepararte, levanta tu mano y dile, pastor, yo quiero prepararme, yo quiero experimentar esa conversión. Como lo dijimos, el bautismo es cuando te sumergen en el agua, simbólicamente representa sepultura. Y cuando te levantas, criatura nueva en Cristo. Ese es el bautismo. Amén. Ahora, ¿habrá una persona aquí que quisiera decirle eso al Señor? Yo no sé si se metió de yo. ¿Habrá una persona aquí que quisiera decirle, Señor, ayúdame a aceptarte a ti? Dice la Biblia, si hoy oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, no digas no. El diablo quiere endurecer tu corazón para que tú no aceptes a Cristo. Porque si Jesús viniese hoy, te lo aseguro. Mira, aquí está. Estaba molestando. Ahí se. Te lo aseguro que me vas a decir, pastor, bautíceme allá bautíceme donde quiera, pero yo quiero bautizarme. ¿Sí? Porque sabe que Jesús ya está hasta la misma puerta. No digas, ay, más adelante, ¿por qué? Porque tú no tienes ni yo tengo la vida comprada. ¿Cuánta gente hoy en día se va a dormir y amanece muerta? Pero cuando tú aceptas a Cristo, tú tienes fe que algún día, si el Señor te manda el descanso, si el Señor me manda el descanso, tengo la seguridad de que Jesús me levantará en el día posterior. ¿Habrá una persona aquí que quisiera levantar su mano y decir, pastor, ore por mí, porque quiero tomar esa decisión pronto? Levanta tu mano, levántala. No,
No digas no. Levanta tu mano de decir, Señor, ayúdame, ayúdame, dame la fuerza. En el día cuando Jesús venga no vas a decir que no lo sabías, porque ahora lo sabes. Y a veces la gente va tomando la decisión ya cuando está en el lecho de la muerte. La decisión es hoy. Amén. Habrá una persona aquí que quisiera ponerse en pie y decirle, Señor, yo quiero bautizarme, quiero prepararme para tomar esa decisión. Ponte en pie, si eso es así lo que tú deseas. No te depende. Dios te está llamando. Y dice la Escritura, lo que sale de la boca de Dios, que es aquí su santa palabra, no vuelve vacía, sino que hará el propósito por el cual Dios la ha enviado. Amén. Y si Dios te ha enviado aquí, es porque Dios quiere tu salvación. ¿Aceptaráslo? ¿Lo quieres aceptar? Ponte en pie, no tengas miedo. Dios te está llamando. Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Ven tal cual como está. No necesitas arreglar nada. No pongas excusas. Di, sí, Señor, yo quiero aceptarte. Quiero estar contigo. En lo que las hermanas cantan, medítalo.